Comenzamos con las intervenciones de los grupos. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz Gómez. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Señor Baños, bienvenido al Congreso de los Diputados. Vengo haciendo esta declaración en todas las intervenciones, y es que mi grupo parlamentario considera que tendrían que ser quienes fueron seleccionados por el comité de expertos, quienes formasen parte del Consejo de Administración o la Presidencia. Y es usted el caso, el único caso de todos los que vienen en que puede darse una excepción, porque desgraciadamente el fallecimiento de la señora García Montano hizo que no hubiera 20 seleccionados, sino que quedaran 19, y es usted, curiosamente, el único de los candidatos valorados por encima, o sea, con 65 puntos del grupo que hay, el único con 65 puntos no seleccionado en una primera selección del comité de expertos. Por tanto, felicidades por esa alta puntuación del comité. Y unas consideraciones. Bueno, yo creo que estoy viendo los perfiles que puede aportar cada uno de los candidatos, y en su caso está claro que estamos en un claro perfil de gestión, que hay muchos editores de informativos, periodistas, personas que han estado en producción. En su caso es un claro perfil de gestión. He visto que ha estado usted en la Televisión Autónoma Vasca, en la ETV, director general del Grupo Noticias, un grupo importante de prensa escrita en el norte, por la zona del País Vasco. Y de su proyecto, pues destacar, y si nos quiere hacer algún comentario, dos cuestiones, aunque son muchas las que le van a preguntar, y usted traerá también lo que quiere decirnos establecido, y es normal. La falta de transparencia, que no le ha permitido a usted, además, poder elaborar un proyecto como debería haberse podido elaborar un proyecto sobre una televisión pública. Y entonces me gustaría que si nos quiere decir algo ahí. Y por otro lado, señala las pérdidas acumuladas de presupuestarias en ese perfil gestor que le digo, y habla de acometer reformas estructurales que desarrolla en buena medida en su proyecto. Pero bueno, si quisiera hablarnos de esas reformas, sobre todo le digo por incidir en ese perfil que puede usted aportar y no en otros que pueden aportar otro tipo de candidatos. Y ya está, presidenta, termino. Muchas gracias, bienvenido al Congreso y suerte. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en Común, Podem, Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón. Gracias, presidenta. Muchas gracias y bienvenido. Disculpas por entrar un poquitín tarde. Desde el Grupo Confederal, las cuestiones que estamos planteando, siendo conscientes de los cambios estructurales que precisa el ente público, hay como una serie de cuestiones de muchísima urgencia por las que estamos preguntando a todas las personas candidatas, y también queríamos preguntarle a usted. Tienen que ver, aunque una juraría que la estaba mencionando el portavoz anterior, una con la falta de transparencia a nuestro criterio del ente público, y por lo tanto también qué se puede hacer en ese sentido, incluso a su juicio también cuáles son las evidentes consecuencias de que exista esa falta de transparencia. El proceso de externalizaciones versus la producción propia, en tanto que aprovechamiento del talento de la plantilla y de los recursos de la plantilla, y al mismo tiempo también esas externalizaciones que se realicen en función de el cumplimiento de qué criterios, pues tanto de la ley de contratación como de la ley de igualdad, como de otras cuestiones, cuáles son los planteamientos en ese sentido, que enlaza con los derechos de los y las trabajadoras. Estamos preguntando con insistencia respecto a la situación actual de trabajadoras y trabajadores interinos, y también cuál es su percepción en ese sentido. Y por último, lo que entendemos que es manipulación informativa, no por una falta de código deontológico de quienes trabajan en el ente, al menos desde la base, sino bueno, que consideramos que
que es un problema que vulnera el derecho a la información de la ciudadanía y, por lo tanto, en tanto que servicio público que pensamos que tiene que ser el ente, cuál es también su visión y cuáles son las opciones que se puede hacer. Algunos comparecientes han dicho incluso que frente a la amenaza evidente de las fake news podríamos estar a punto de contemplar otro resurgimiento de una edad dorada del periodismo. Lo ve como una oportunidad, lo ve como un mal endémico. ¿Qué soluciones se le pueden poner? Y muchísimas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Mariscal Zavala. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señor candidato. En primer lugar, agradecerle el tiempo y el esfuerzo que ha dedicado usted a elaborar un proyecto para la televisión española. Evidentemente, los españoles en estos momentos de crisis económica pues ven en Televisión Española una empresa que hay que gestionar y hay que garantizar su viabilidad económica. Usted habla de un plan económico enfocado a esa viabilidad y queríamos preguntarle sobre dos cuestiones que usted enumera pero no explica. Plantea la eliminación de puestos e impuestos. Exactamente a qué puestos se refiere. Y, en segundo lugar, habla de racionalizar los costes. También nos gustaría saber que nos explicase en qué consiste esta racionalización, qué tipo de costes se refiere. Y luego, en segundo lugar, aparte de esa viabilidad económica, a los españoles también les preocupa la politización que hay en Televisión Española, que posiblemente sea una de las causas de que baje la audiencia. Usted fue miembro del Consejo de Administración de ETV y muchos consideramos que la ETV ha sido y es un aparato de propaganda del separatismo. Me gustaría saber, dada su experiencia en este Consejo de Administración, cómo podría luchar contra la politización en Televisión Española, teniendo en cuenta que usted ha estado en un medio público que se ha caracterizado por esa introducción de agendas de los partidos que han gobernado en el País Vasco, entre otras cosas, ataques a las instituciones españolas y también ataques a los partidos políticos que se han opuesto a ese nacionalismo. Podría citar varios ejemplos de ataques a Vox, pero bueno, también ha habido ataques al Partido Popular y a Ciudadanos y tampoco quería personalizarlo en mi partido. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mariscal. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Montesinos de Miguel. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, bienvenido, señor Baños, a esta comisión de nombramientos en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Mire, desde el primer compareciente nos ha parecido que ese trámite no debería dedicarse a evaluar un proyecto de gestión, ni tan siquiera el currículum de ustedes, puesto que esto ya se ha hecho en una fase previa que no nos correspondía a nosotros. También sabemos que es materialmente imposible que nos respondiera una retahíla enorme de preguntas que nos gustaría formularles, pero sí por lo menos a tres cuestiones que entendemos que, desde el punto de vista de nuestro grupo parlamentario, que son cuestiones llamadas a la reflexión. Hemos atravesado una etapa de provisionalidad, una etapa que por fin culmina, que por fin llega a su fin, y no le pedimos que enjuicie los últimos tiempos, eso ya lo hemos hecho los grupos parlamentarios en otros momentos, sino que valore el impacto inmediato que esta elección va a tener a su juicio en el horizonte de Radio Televisión Española. En segundo lugar, que nos diga cuál es a su juicio la manera en que Radio Televisión Española debería de evitar esa batalla permanente, esa gresca, por decirlo en un lenguaje más coloquial, que la debilita, y afianzar su crédito, que es lo que realmente la fortalece. Y en tercer y último lugar, que nos diera usted, que nos facilitase todos aquellos argumentos que considera que deben ser importantes en estos momentos para combatir la tentación que tienen los españoles y la audiencia o los espectadores en general, porque no solamente son españoles los que siguen la Radio Televisión Española, de considerar prescindible un servicio público audiovisual como es Radio Televisión Española. Nosotros estamos convencidos de que Radio Televisión Española es uno de los grandes ejes de españoles en el mundo audiovisual y que ustedes creen en él, porque de hecho la mayoría han venido trabajando y han desarrollado una carrera muy dilatada en Radio Televisión Española, y precisamente por eso queremos conocer para ustedes cuáles serían esos argumentos necesarios para volver a recuperar en este mundo audiovisual tan complejo como el que nos desenvolvemos en este momento, donde la producción propia es tan importante, pues que nos ilumine un poco sobre todo esto. Nada más y muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Montesinos.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Raya Rodríguez. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes, señor Baño. Bienvenido. Gracias por acudir a esta comisión de nombramientos a exponernos en líneas generales y de bastante resumidas de cuál es su proyecto y cuál es su propósito para la Corporación de Radio y Televisión Española. El Grupo Parlamentario Socialista ha venido repitiendo prácticamente las mismas preguntas a todos los comparecientes y bueno, en su caso, pues vamos a incidir en lo mismo, ¿no? Nos preocupa que, evidentemente, el sector audiovisual y Radio Televisión Española no es ajena a ello, ha sufrido una profunda transformación en los últimos años. Se ha incrementado de manera notable la oferta para los telespectadores, aunque bien es cierto, como han reconocido algunos que le han precedido en el uso de la palabra, que no es de acceso a toda la población. Por lo tanto, una corporación como Radio Televisión debe poner más en valor que nunca, más allá de audiencias, sin perderlas de vista, su vocación de servicio público. Estamos acostumbrados a escuchar comparativas permanentes de Radio Televisión Española con otras televisiones públicas de otros países vecinos, como puede ser con la BBC, pero somos plenamente conscientes que los recursos no son ni de lejos similares. Entonces, han pasado 2 años desde que ustedes presentaron su proyecto y sí que nos gustaría que nos identificara, según su análisis, cuáles son los principales problemas que a día de hoy tiene la Corporación de Radio Televisión Española y cuáles son las posibles soluciones que usted aportaría. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si el señor Esteban Bravo quiere intervenir. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Tiene la palabra el compareciente don Juan José Baños Loinaz. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Muchas gracias, señorías. Buenas tardes. Precisamente para intentar ser respetuoso al máximo con el tiempo asignado, que no es mucho y lo entiendo, y previendo una serie de aspectos que iban a ser suscitados fundamentalmente porque la mayoría ha venido siendo objeto de anteriores comparecencias, pues me van a permitir que de una manera ya reglada crea que voy a ir respondiendo implícitamente, creo que a la inmensa mayoría de las cuestiones planteadas, y si queda alguna, yo no tendría inconveniente, obviamente, en extenderme. Me van a permitir que las primeras palabras vayan dirigidas a poner en valor a las y los profesionales que hacen posible que Radio Televisión Española esté presente en nuestras vidas. Naturalmente, hablo de quienes están delante y detrás de las cámaras conformando la plantilla de la corporación. Pero no solo de ellos. Ahora que hablamos, y yo también lo haré porque es muy necesario, y hablamos ahora, como digo, de una emisión dinámica en busca de los usuarios, televidentes y radioyentes de una nueva generación, estén donde estén y utilicen el dispositivo que utilicen, quiero recordar a aquellos que todavía hoy mayoritariamente siguen utilizando la televisión y la radio tradicionales. Para ello, muchos profesionales dedican su esfuerzo y dedicación y ponen en riesgo incluso su integridad física trabajando a decenas de metros de altura sobre la cima de los montes y en condiciones a veces muy difíciles. También a los miles de antenistas, esa base de la pirámide de la que casi nadie se acuerda y que son el último eslabón y el contacto directo y físico con las personas. Y lo quiero hacer, incluso con este tiempo reducido del que dispongo, porque es vital que la cadena funcione y porque será difícil que en este foro vayan a ser aludidos. A todas y todos ellos, mi reconocimiento. En efecto, tanto en algunas preguntas de hoy como en otras de sesiones precedentes, se ha expresado el interés por cuestiones relevantes como la transparencia, la externalización, la financiación, la manipulación o el posible favoritismo que haya podido prevalecer con ocasión del color de cada gobierno en España. La financiación de un servicio público debe ser hecha fundamentalmente con dinero público, pero no solamente.
El patrocinio y la colaboración con organismos públicos y privados deben contribuir. Y el debate de si una televisión pública lo es menos por tener publicidad en su seno, a mi juicio, debiera cuando menos ser reabierto. Evitar el duopolio iría en beneficio además de espectadores y de anunciantes. La transparencia es vital. La creación de un comité independiente tendría como objetivo auditar cada euro, cada dato habido en el seno de la corporación. Un informe debería ser publicado regularmente y depositado en lugar de fácil acceso para la ciudadanía. Radio Televisión Española debiera externalizar exclusivamente aquello que aporte un valor añadido a lo que pueda producir su plantilla de profesionales, incluidos los interinos, que, por cierto, yo también creo que están en una situación que debe ser regularizada cuanto antes, porque ellos son, todos ellos, la auténtica clave de la nueva Radio Televisión Española y a quienes, una vez más, reivindico. Y, en fin, manipulación y favoritismo son dos términos que podrían ser agrupados. Pero aquí, si me permiten, la jerga no debe ocultar la realidad. Cualquier acto informativo es en sí mismo un acto de manipulación. Encabezarlo, ordenarlo, contarlo, todo ello, incluso siguiendo las más escrupulosas normas posibles, es un acto formal de manipulación. Y la interpretación por parte de terceros, esto es, de quien recibe ese contenido, esa información, también. Conviene no creer ni extender un nirvana que no existe. En el mundo hay todos los días informaciones que pasan por objetivas cuando en realidad están cumpliendo una misión en favor de algo o de alguien, incluso sin que esto sea fácilmente perceptible. Lo que no debe hacer el Consejo de Administración de una radiotelevisión pública es transmitir consigna de parte alguna y garantizar hasta donde le sea posible que eso no se produzca desde ninguna esfera de responsabilidad. Lo que debe hacer, al contrario, es favorecer contenidos con una perspectiva honesta y plural. Todo ello con solo un límite, que también ha salido aquí, las fake news. Ese auténtico cáncer que amenaza metástasis y para cuya extirpación Radio Televisión Española debe erigirse en actor principal y en un referente a nivel europeo. Les diré brevemente en qué Radio Televisión Española creo. 2 años y medio, en efecto, después, casi un siglo a la velocidad que va la sociedad, de que presentara mi proyecto en esta Cámara. Haciéndolo, entiendo que podría seguir respondiendo a distintas cuestiones. Creo en una idea de televisión abierta, universal, gratuita y accesible que responde a 4 grandes ejes de actuación: las personas, la innovación tecnológica, la prudencia en la gestión económica y la calidad en los contenidos. Radio Televisión Española debe aspirar a ser la gran alternativa al pago por contenido, un uso cada vez más extendido en nuestra cultura audiovisual. Debe llegar al 100% de la población. Y hago aquí un inciso para poner en valor el gigantesco, y digo bien gigantesco, esfuerzo de algunas comunidades autónomas para que la señal de Radio Televisión Española llegue más allá de lo que la ley obliga, esto es, al 96 o 98% según dicha ley. Este capítulo, por cierto, daría para mucho. Pero en suma, la aspiración es que llegue al último rincón habitado del Estado. Y debemos entender por gratuito aquello que es de libre acceso, más allá de que, obviamente, todo servicio público, y Radio Televisión Española lo es, tiene un coste que nos repercute a los contribuyentes. Es obvio que, como ente público, Radio Televisión Española debe aspirar a ser una televisión y radio plurales, con cabida en sus contenidos a todas las ideologías democráticas, constituyéndose en un foro de encuentro, mucho más en momentos de crispación política como el que vivimos. Debe ser multicultural y plurilingüística, proyectándose de manera proporcional a su peso social en cada contexto de emisión, con contenidos que respondan a 4 grandes objetivos: abrirse a distintas mentalidades, informar honestamente, educar en valores éticos y entretener a todos los públicos.
Debemos gestionar, en efecto, una televisión viable, identificando esferas no productivas, con equilibrio presupuestario, independiente en su gestión, una televisión tan transparente como ética, tan flexible y ágil como para amoldarse a los cambios de una sociedad en constante transformación, y desarrollando tecnológicamente un modelo digital que no solo conecte al espectador, sino que sea capaz de interactuar con él. Esta es una clave que me gustaría subrayar especialmente. La data que las televisiones comerciales y en general los medios de comunicación privados manejan para entrar en el camino del pago por contenidos, Radio Televisión Española la debería utilizar para conocer a su audiencia, sus gustos y sus necesidades. La búsqueda de eso que se ha dado en llamar la televisión de todos es más, a mi juicio, una cuestión participativa que espectadora. Intentar ser esa televisión de todos, intuyendo lo que pasa al otro lado de la pantalla, es un ejercicio loable y necesario, pero menos fiable que contando con la participación y conocimiento de la audiencia a través de mecanismos telemáticos cada vez más simples y directos. Es obvio que conocen mi currículum porque obra en su poder, pero más allá de una vida dedicada al mundo de la comunicación en puestos de máxima responsabilidad o la experiencia en un consejo de administración de una televisión pública, la presidencia de Unired me dio una perspectiva de gestión que en definitiva es la que impulsó mi candidatura objeto de esta comparecencia. Tuve el honor de que operadores de telecomunicación, la inmensa mayoría públicos, de 7 comunidades autónomas, gobernadas, por cierto, por partidos de muy distinto signo, me eligieran por unanimidad a la búsqueda de una gestión compartida y de la puesta en valor del sector estratégico de las telecomunicaciones. Desde esa responsabilidad fuimos fundadores, junto a otros organismos, de la plataforma Televisión Abierta, que, por cierto, fue presentada en esta misma Cámara. Pretendíamos, y la plataforma sigue pretendiendo, poner en valor la contribución cultural, social y económica de la televisión en abierto. También un espacio radioeléctrico cada vez más escaso que permita el desarrollo tecnológico de actores que, como Televisión Española, difunden a través de la televisión digital terrestre. Tuve ocasión de reunirme en varias ocasiones con profesionales y directivos, tanto de Televisión Española como de Radio Nacional de España, para, entre otras cosas, focalizar ese esfuerzo conjunto. Y tuve ocasión de contactar con distintos grupos políticos y agentes sociales, con algunos de los cuales sigo en contacto. Como añadidura a dicho currículum, ya que no se ha producido en los últimos 2 años y medio, en este tiempo he liderado el proceso de transformación digital del Grupo Noticias, un grupo de comunicación multiplataforma. Asimismo, he obtenido el certificado por la Deusto Business School del Workshop Competencias Digitales para Medios de Información, expedido el 20 de noviembre de 2019, que está a su disposición si fuera necesario. Como ven, afortunadamente sigo aprendiendo todos los días. Por lo tanto, creo que podría aportar una amplia visión periférica y un conocimiento 360 grados de los ámbitos de gestión de Radio Televisión Española, desde los contenidos a la tecnología, pasando por la digitalización. No quiero terminar sin advertir que el hecho de que todos los candidatos hayamos tenido que presentar un proyecto para presidir Radio Televisión Española podría suponer el riesgo de que existan proyectos contrapuestos conviviendo dentro de un mismo órgano de gestión, pudiendo hacer de este un campo de batalla. Al contrario, estoy convencido de que el proyecto del futuro presidente o presidenta concitará el apoyo unánime del Consejo entrante, aportando sus componentes distintos conocimientos, propuestas y matices. Esa aportación de personas con diferentes experiencias, visiones y sensibilidades es lo que va a enriquecer al Consejo. La mía en particular tiene, como les decía antes, el valor del conocimiento y la experiencia en ámbitos que van desde lo tecnológico a la gestión de las personas, pasando por los contenidos, con un afán aglutinador entre distintas sensibilidades. Radio Televisión Española necesita cuanto antes un órgano de gobierno plural y profesional que la erija en un modelo de gestión, porque sumar es la búsqueda y cohesión la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan José Baños Loainas.
por su comparecencia. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.